Siempre es un bonito honor, un gran privilegio tener la oportunidad de conversar con el doctor Pelegrín Castillo, una hoja de servicio al país amplísima, ex ministro de Energía y Minas, ex diputado de la República, dirigente político de larga trayectoria, pero particularmente lo que siempre he valorado con más afecto y respeto del doctor Castillo es su amor por la patria y su defensa coherente de los mejores intereses de nuestra nación. Bienvenido, doctor, una vez más al Tribunal de la Tarde. Honorable magistrado, con su venia yo quiero saludar al público de este tribunal y saludarlos a ustedes y darle las gracias por la invitación. Gracias a usted, a subir a estrado en esta tribuna. Gracias a usted, doctor. Forense. Doctor, justamente, y vamos a aprovechar bien el tiempo con usted, siempre se aprende bastante. Antes de empezar esta conversación, mi compañero de panel, mi hermano Vianney Marcelino, le consultaba sobre Haití y sobre esta decisión de los Estados Unidos de América de enviar un contingente de su armada a esta nación que ya sabemos todos bastante bien es la más pobre del continente americano, del hemisferio occidental. Sabemos que está controlada en gran medida por las bandas, el desorden que hay en el Consejo Presidencial de Transición no tiene mamacita. Sabemos que Haití es un atolladero sin fin, pero pareciera como que se agrega un elemento más con este movimiento de la Armada estadounidense. Explíquenos, doctor, cómo podemos entender primero esta medida de Estados Unidos y encajarlo en todo el contexto que estamos viviendo en América Latina y a nivel global. Bueno, hay que, en primer lugar, darse cuenta de que Estados Unidos, que está interviniendo en la región como nunca antes, Sí. ha cambiado el concepto de confrontación. Está muy consciente de que está librando una guerra híbrida. Esta es la primera guerra global híbrida que vive el mundo. Explique esto, Sí, doctor, de manera breve. Te diría que es la guerra híbrida global de cuarta generación. En otras palabras, es una guerra que se está librando en todos los escenarios simultáneamente, incluso en los que no parecen bélicos, se está librando. Y el Caribe, en términos geopolíticos, pasa a ser otra vez un tablero. Imagínense, los que han jugado ajedrez saben a lo que yo me voy a referir. Que se esté jugando una simultánea entre las grandes potencias. Entonces hay varios tableros en el mundo. Interesante eso. Y uno de los tableros constante, desde que Estados Unidos emergió como la potencia hegemónica en las Américas, hay 4 ocasiones donde se ha producido una confrontación con potencias extracontinentales. Esta es la 4ª vez. Entonces, en esta ocasión la guerra es diferente, porque se está librando incluso en el mismo seno de Estados Unidos. En el mismo seno de Estados Unidos. Para explicar un poco el concepto de guerra híbrida, es importante tener en cuenta algunos elementos históricos y algunos elementos conceptuales. Elementos históricos, los Estados Unidos salieron ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra caliente, una guerra bélica, yo te diría tercera generación. Esa guerra fue la guerra caracterizada por el movimiento, el uso de los tanques, el uso de los aviones, el uso de la... Y bombas. Sí, cuando digo los aviones me refiero a las flotas Sí. De bombarderos. Sí. Y a los Stukat, y a los P-51, y a los Messerschmitts, y a los Spitfire. Sí. Bueno, todos son recursos bélicos. A diferencia de lo que pasaba en la Primera Guerra Mundial,
no hubo ataques masivos en la Primera Guerra Mundial a poblaciones. En la Segunda Guerra Mundial el ataque a poblaciones fue una constante. E incluso se llegó ya al recurso extremo de industrializar el genocidio. Eso se vio con los millones de personas que fueron exterminados en los campos nazis. Sí, genocidio nazi. Y no solamente los nazis, los japoneses, por ejemplo, ensayaron en China la guerra biológica. Wow. El famoso batallón 731 del Ministerio de Interior de Japón ensayaba la guerra ahí, biológica. Y se ensayaron. En la Primera Guerra se había ensayado la guerra química. ¿Qué pasa? Después, cuando entramos en la Guerra Fría, la Guerra Fría se llama fría porque no podía ser caliente, porque si chocaban las superpotencias directamente, el mundo iba a colapsar. No, se iba a destruir. Una guerra nuclear. Porque había un arsenal nuclear, lo tenían primero los americanos, lo compartieron con los ingleses. Ellos tenían un nombre clave para llamar a la bomba atómica, a las armas atómicas, que era aleaciones tubulares. ¿Y ese término? No, era un nombre que entre los ingleses y los norteamericanos. Si los espías soviéticos, aleaciones tubulares. Para que no la agarren. Bueno, entonces, incluso Churchill le llegó a proponer en un momento dado a los norteamericanos que terminaba la guerra, rompieran los pactos y atacaran a la Unión Soviética. Y el presidente Truman se negó, como se negó al uso de armas nucleares en la guerra de Corea, porque el general MacArthur llegó a plantear la posibilidad de atacar a los chinos con armas nucleares. Entonces, se convirtió en una guerra fría a partir de 1947-50. Pero esa guerra fría, como la mayor parte de los escenarios se desplegaron sobre todo en Asia, guerra de Corea, guerra de Vietnam y finalmente la guerra en Afganistán, Irak, Irán, la guerra de Medio Oriente. Como se dieron ahí, el cambió en el seno de la Guerra Fría, fue gestándose el nuevo concepto de guerra. El nuevo concepto de guerra es guerra híbrida. Entonces, ¿a qué apunta conceptualmente la guerra híbrida? La guerra híbrida, influida por el arte oriental de la guerra, porque los maestros clásicos de la guerra son los chinos. Sun Tzu. Para los chinos, el éxito de la guerra no es ir a la batalla a destruir al enemigo o a destruir su sociedad, no. Eso es una muestra de primitivismo en la guerra. Para ellos, el éxito es quitarle la voluntad de lucha, quitarle la voluntad de... Es más, vencerlos sin que ellos mismos entiendan que fueron vencidos. Entonces, ¿a dónde apunta una guerra híbrida? Que los mismos norteamericanos la fueron usando, fueron incorporando técnicas de guerra híbrida, oriental, influido por los orientales. Bueno, primero, a romper las estructuras cognitivas de los estados, de las sociedades. Si tú coges una sociedad y la desorganiza, le borra la memoria, le destruye su historia, le destruye sus referentes patrióticos, confunde a su población, la aliena, ya tú estás ganando la guerra. Sí. Porque esa es una guerra que no va a tener, esa es una sociedad que no va a tener ganas de vencer, ganas de luchar. Es más, que ni siquiera sabe que está luchando. El otro factor relacionado íntimamente con eso es explotar las contradicciones que hay en una sociedad para romper los factores de cohesión social.
la unidad interna de una sociedad. Eso incluye o se proyecta a las alianzas. Si tú logras desorganizar las alianzas de tu adversario, ya tú estás ganando. Porque ese aliado, esas potencias rivales se van a sentir aisladas. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? En este escenario se está librando esa guerra, pero se está librando en varios escenarios. Se está librando. Mira, por ejemplo, el Caribe. Nosotros, aquí. Aquí esa guerra, se puede decir, yo tengo la tesis que llegó en el año 2018. ¿Cuándo? Cuando el presidente Medina hace relaciones con China, y luego simultáneamente China mueve la ficha en el Caribe y logra que El Salvador, Panamá un tiempo antes, fue primero que nosotros. ¿Por qué? Porque China vino a demostrarle a Estados Unidos. Es un tema simbólico, porque los chinos en eso son finos, hay que entenderlo. Eso es una civilización milenaria. Ellos nunca fueron imperialistas hasta hace poco. Ahora son imperialistas, pero siempre fueron un imperio. Entonces, para ellos, demostrar que Estados Unidos no controla la región del Caribe, que la zona más inmediata, contigua, es un desastre, un desorden, que tiene contradicciones con todos los países de la región por un motivo, por otro motivo, ya es parte de la guerra. Entonces ellos vinieron. ¿Por qué vinieron ellos? Mira, eso está documentado. La presidenta Tsai le envió una llamada al presidente Trump una vez fue elegido, y el presidente Trump, su segunda llamada la recibió de Taiwán. Los chinos consideraron que eso era una violación al principio de una China, dos sistemas. Y entonces rompieron con Taiwán el pacto que tenían de no disputarse las alianzas diplomáticas. Y decidieron entonces venir a la región esta a imponer un estándar de relaciones que no prima en muchas partes del mundo. Taiwán tiene relaciones no diplomáticas con la India, pero tiene relaciones con Rusia, con Sudáfrica, con Brasil. Sí, relaciones comerciales. Con todos los países BRICS. Pero China, cuando vino aquí, vino a demostrarle a Taiwán, pero sobre todo a demostrarle a Estados Unidos que no controla su región. Entonces vinieron con unos objetivos muy claros. El plan original de los chinos no era República Dominicana. ¿Qué era, doctor? Era Haití. Haití. Sí, claro. ¿Y por qué Haití como plan original? Porque en Haití no hay condiciones para nada. Por una sencilla razón. Acuérdate que el campo de expansión donde China está ejerciendo más hegemonía en el mundo es África. Entonces, venir a Haití era importante para los chinos porque era un mensaje en favor de la africanidad. Entonces, ese sentido ellos lo tenían muy claro. Además, ellos fueron a Puerto Rico. Ellos fueron y se reunieron con el gobernador de Puerto Rico. Y lo llamativo fue que la reunión que hicieron, la hicieron en español. Era obviamente presionando a los Estados Unidos. Claro. Porque Puerto Rico lo que quiere es ser Estado. Una parte de los puertorriqueños quieren ser Estado de la Unión y nunca lo han podido asegurar, pero reuniéndose con los chinos, estaban en cierta manera presionando a los Estados Unidos. Al final, ¿qué hicieron los chinos? No, vámonos para República Dominicana. Danilo Medina en ese momento tenía el problema que había perdido el apoyo de Brasil. Porque a lo mejor, si Lula no cae, si no cae Dilma, si no viene el escándalo de Brexit, Danilo se queda en el ámbito latinoamericano. Pero
al perder esos aliados, dice, bueno, tengo que tener un aliado como China y dar el paso. ¿Qué pasa? Los chinos vinieron con unos objetivos muy claros. Los chinos vinieron, en primer lugar, interesados en el puerto de Manzanillo, un puerto estratégico. La bahía de Manzanillo es el puerto natural. Claro. Ellos ahí querían instalar la flota del norte, Atlántico Norte de China, que está aquí operando para pesca, para transporte. Lo querían tener ahí como base. Tienen un puerto también en Cuba que ellos construyeron, pero estaban mirando a Manzanillo porque está en un sitio estratégico y además En la misma coordenada. no, y además era el desafío mayor a los Estados Unidos. Porque está cerca del sur de el de los Estados Unidos. desafío mayor Sí, estaba claro. ahí. Segundo objetivo, los chinos estaban detrás de la minería. De hecho, así como el que no Quiere la cosa. quiere por la eso. cosa, sin querer queriendo, se estaban llevando la tierra rara. En forma bauxita, pero Disfrazado de grandes cantidades, pero querían entrar en el oro. Estuvieron sondeando la posibilidad de adquirir minera. Mire, sí. Terminaron de adquirir Cormidón, que era australiana, y terminaron ya de controlarla, apuntando a la minería del país. Tercer elemento, y más importante, el control de el 5G y el 6G. No lo han conseguido, pero entraron a través de Claro y de Altiz, entraron al negocio a gran escala. Y por eso Huawei aquí tiene uno de sus mejores mercados. Así es. Vendiendo millones de aparatos y de tarjetas e interconectando la isla. Sí. Con ventajas. Pero como hubo cierta presión de los norteamericanos y el gobierno dominicano se dio, entonces, usando un concepto muy chino, que es la paciencia estratégica, ellos decidieron desplazarse ¿a dónde? Al control del comercio normal en las provincias y a escala nacional. Entonces, por eso tú ves que tuvo una provincia pequeña y el principal negocio Una tienda grande. es una tienda de grande. 3 niveles China. Porque el metamensaje es la magnificencia, el gran poderío económico que significa China, puesto en todas las provincias del país. Pero doctor, mire, usted recuerda. Fíjate, todo eso es híbrido. Usted es un capitaleño veterano, doctor. Yo soy de San Francisco de Macorís. Pero tiene mucho tiempo viviendo en la capital y recuerda, doctor, la avenida. Desde los 4 años. Doctor, la avenida Duarte, desde la Pedro Livio hasta el Mercado Nuevo, eso antes era de tiendas de españoles, Y de árabes. dominicanos y de árabes. Sí. De árabes. ¿Qué pasa? Vaya ahora, eso está lleno de chinos. No, claro, pero estos chinos que están llegando aquí, si fuera un proceso espontáneo, uno no tuviera opción. La preocupación que tenemos mucho es que esto forma parte de todo un diseño organizado para la captura de los nodos de las estructuras comerciales principales de República Dominicana, y eso tiene implicaciones políticas, porque el déficit comercial que tiene República Dominicana con China es muy alto. Estamos hablando de casi 6.000, 7.000 millones por año. Y obviamente ellos no han encontrado una fórmula de compensar, que yo decía, bueno, pero si nos traen un pedazo de la muralla china y nos la colocan en la frontera, tú dices, tenemos algún beneficio, pero no, al contrario, Sí, es ellos verdad. son los principales violadores Extraen, del principio de... De igualdad, doctor. No, del principio de que a los dominicanos no les gusta trabajar. Entonces, doctor, Doctor, una parte sí. Pero en ese porque sentido, lo que yo quiero irme a Haití. Sí, Ernesto. es que antes de irnos a Haití, Sí. porque hay que cerrar Sí. con Haití, pero para cerrar esta parte de las relaciones dominico-chinas y con los Estados Unidos y su influencia en el medio, ¿cuál sería entonces la postura más adecuada del gobierno dominicano? Porque China es una realidad, independientemente de... La postura más adecuada es alinearnos
completamente a la política exterior de los Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial y la relación con la que más vinculaciones tenemos hasta a nivel cultural. O intentar mantenernos, como he escuchado a algunos analistas, más o menos imparcial en este pleito de gigantes entre Estados Unidos y China. Mira, la imparcialidad en este contexto no tiene ningún sentido. Puede ser contraproducente. Además, nosotros no tenemos esa fortaleza, porque tú puedes ser neutral cuando tú tienes mucha fortaleza interna. Si tú no tienes fortaleza y apuestas a la neutralidad, puede que termines desgarrado. Entonces, ¿cuál yo creo que debe ser la política nuestra? Mira, nosotros tenemos, en primer lugar, que hacernos cargo de esta realidad. Hay una guerra híbrida global. Primera guerra mundial híbrida. Segundo, hay un proceso de desglobalización. Es verdad. Se está derrumbando el orden global que las élites globales concibieron en alianza con China, lo que Neil Ferguson llama chimérica. Eso se está derrumbando. Esa lucha se refleja en todo el continente, en Norteamérica, en Sudamérica, pero también en la región del Caribe. Y por eso también tenemos que hacernos cargo de que nosotros tenemos que evitar convertirnos en un campo de batalla de esas potencias y eventualmente darnos cuenta, que es la parte que a mí me preocupa, darnos cuenta de que el eslabón más débil en el Caribe, ahora mismo, el que puede generar una desestabilización a gran escala, es la isla de Santo Domingo. ¿Por qué? Porque tú tienes en la parte oriental de la isla un país de desarrollo medio alto, pero con un estado débil. Con un estado débil, porque no nos vamos a creer la película de que nosotros somos un estado fuerte. No. Nosotros somos un estado que acusa debilidades, vulnerabilidades, dependencia. Hay unos déficits acumulados ahí que lo dicen todo, en todos los campos. Sí. Pero al otro lado, de la parte occidental, tú tienes un estado colapsado, fallido, descartado por la comunidad internacional. ¿Qué es lo que pasa? El peligro mayor, que yo lo veo, es que en un momento dado, esas fuerzas que están luchando en todo el continente, en Norteamérica, en Sudamérica, en la región, aliadas al crimen organizado transnacional, entiendan que la mejor manera de crear un atolladero de grandes proporciones a los Estados Unidos es en la isla. Mira, Marco Rubio, actual secretario de Estado, en el 2024, abril del 2024, denunció públicamente que había un plan de la administración Biden en alianza con Amnistía Internacional para imponerle a República Dominicana 3 millones de haitianos. En otras palabras, una buena lectura de lo que eso significa era generar, escalar la crisis de guerra civil que hay en Haití, provocar un éxodo masivo para que eso se convirtiera en una crisis humanitaria que justificara una intervención humanitaria. Un crimen de agresión enmascarado como crimen, como crisis humanitaria. Pero ¿qué hubiera pasado en la isla si en ese momento, que yo creo que la denuncia de Marco Rubio en cierta manera contribuyó a frustrar eso? Era la presidenta en ese momento de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y yo le doy toda fe a eso porque nosotros tuvimos en el Congreso americano una comisión dominicana. Y allá varios legisladores nos lo dijeron claramente. No esperen del Departamento de Estado, de esa gente del Departamento de Estado,
nada bueno porque están predispuestos, están prejuiciados con ustedes y si ustedes no se defienden a sí mismos, no cuenten con esta gente, no lo van a defender. ¿Qué pasa? Ahora cambió el escenario porque Trump, Marco Rubio, saben que eso está pasando. Y esas fuerzas tienen capacidad para poder hacer eso y más. Ahora mismo. Sí, doctor. La muerte de las 5 mujeres. Ahí voy, doctor. Ay, Ahí voy. sí. Doctor, las 5 mujeres. Ese tema. Que dice primero que fueron 5, luego 3 y ahora dice que son 4. Doctor, ¿delito común o se hace esto para enviar un mensaje? Mira, hay un hecho que está claro. Tenemos años viendo tráfico de personas en la frontera. Todos los días. Eh, Es el pan nuestro de cada día en la zona fronteriza. pero es la primera vez en décadas ¿Que ocurre algo así? que se produce algo así. Decapitadas, lanzadas al río, con la intención clara de que el río la traiga para acá. Y que se vea como que fue en Y territorio que dominicano. eso fue resultado de la primera versión. ¿Cuál es? Bueno, que los traficantes la engañaron, querían despojarla, trata de personas. de despojarla de sus bienes, la engañaron y luego la mataron. Esa fue la primera versión. Pero ya la versión se complica porque dicen Que fueron deportadas de Puerto que Rico. llegaron a Puerto Rico, que fueron deportadas de Puerto Rico y la pregunta que cabe, bueno, entonces, si es así, entonces eso significa que hay una estructura de tráfico que las trae de Haití a República Dominicana, de Para que República vayan a Dominicana vayan a Puerto Rico. la lleva a Haití por vía marítima y obviamente en un momento en que Estados Unidos está diciendo no quiero migración haitiana en territorio norteamericano, que aparezca esto es la señal de que entonces hay un peligro mayor en la isla. Porque cuando Estados Unidos está diciendo no quiero migración haitiana en territorio norteamericano, prohibiéndole a Haití que vayan al territorio norteamericano, es el momento en que lo incluye en la lista de un club exclusivo de Estados, donde está Afganistán, Libia, Yemen, Irán, Terrorismo islámico. Doctor, una preguntita. Somalia. Doctor, una preguntita para el doctor. Doctor, ¿y no sería también, digo yo, porque uno tiene que buscar cualquier posibilidad de que desde Haití hayan iniciado con tráfico de personas hacia Puerto Rico en Yola y entonces estas damas fueron asesinadas para que no delataran? ¿Es posible esta teoría? Mira, yo dudo mucho. Yo dudo mucho que haya ese tráfico en Yola hacia Puerto Rico desde Haití. Lo que hace más sentido es que la traen aquí. la ponen aquí, la colocan en un punto del este, que puede ser Miche, puede ser la zona de Yuma o de toda esa zona de Bávaro, y la colocan en Puerto Rico y allá tiene que haber una estructura que la reciba. Sí. Ahora, que la decapiten. ¿Cuál es el mensaje que le están Exacto, mandando? hay un Porque el en mensaje ese es solo hecho. un mensaje a los Estados Unidos diciéndole, bueno, como ustedes quieren deportar 500,000 de haitianos al territorio haitiano, en Haití están decapitando. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Le están diciendo, no repatrien Haití, no repatrien Haití, porque en Haití le están quitando la cabeza a los que son repatriados. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Estados Unidos diga que 75 países del mundo, que coge la lista completa, entre ellos varios de la región, no pueden entrar a Haití, a Estados Unidos temporalmente, no tienen visa? ¿Hacia dónde viene la presión?
a buscar documentos. ¿A buscar documentos de qué país? Para poder viajar. Documentos dominicanos. ¿Cuántos haitianos viajaron a Chile con documentos dominicanos? Es un tema de investigar. Es verdad, es verdad, es verdad. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta qué es lo que yo percibo, qué es lo que estoy denunciando. Yo esto lo hablé con la magistrada Miriam Germán primero y después con más detalle con la magistrada Jenny Berenice Reynoso. Yo personalmente estoy convencido de que se está preparando un escenario de agresión. Terminar de ejecutar el plan de la solución dominicana al problema haitiano, porque eso viene caminando desde hace décadas, pero entró ya en una fase de impulsarlo con violencia. Si una guerra civil de baja intensidad, tú la escalas, la prolongas, pero la prolonga porque la están cocinando a fuego lento, y luego tú la escalas, tú puedes producir un éxodo masivo, y un éxodo masivo inmediatamente te puede reactivar uno de los supuestos del plan de contingencia de flujo masivo de inmigrantes que se elaboró en el año 2019. Fíjate que ese plan ya estaba concebido para esa época. ¿Quién incluso advirtió que eso podía pasar? El Mumulé, el secretario general adjunto y jefe de la minuta, cuando vino aquí. Entonces, te producen un éxodo masivo. Aquí hay 475 asentamientos. Los dominicanos están crispados, están molestos, están viendo esto con mucha preocupación. ¿Qué es lo que pueden provocar? Un conflicto. Si se genera un conflicto en la isla, Bueno, con 25 millones de personas en la isla, con 23 millones, Ahí estaría la excusa. ¿cuál es el atolladero que se va a crear? ¿Cuántas tropas tendría que movilizar la comunidad internacional y particularmente Estados Unidos para intervenir la isla? Ojo con eso. Al presidente Abinader hace tiempo que yo lo dije, personalmente y públicamente. Y a los expresidentes también. Entonces, ¿qué ha pasado? El liderazgo del país ha estado vacilando. Porque si el liderazgo cierra fila en una sola posición, en este momento nosotros podemos conseguir la meta de salirnos del plan de la trampa en que estamos y apuntar a yo digo que las playas de Haití son mejores que las de Gaza. Si se puede en Gaza, ¿por qué no en Haití? Si se puede en Gaza, ¿por qué no en Haití? Está buena. Donde está esta es la tercera frontera de Estados Unidos. Sí. Esta es la tercera frontera geopolítica. Y además, hay otra cosa que mucha gente no quiere analizar. Yo próximamente voy a hacer una presentación con lujo de detalle, porque mucha gente dice que Francia es quien tiene más responsabilidad sobre Haití. Sobre Haití. Es la madre responsabilidad patria. histórica. Ya Francia incluso acaba de variar su posición, porque una cosa era la posición del informe de Brea, ahora el Congreso, el Parlamento francés ya aceptó que hay una deuda, que antes no la aceptaban, pues yo lo hablé con Debré personalmente. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Bueno, yo digo, Estados Unidos tiene una responsabilidad especial porque mucha gente se le olvida o no ha investigado lo suficiente para determinar que la mayor expansión territorial que ha tenido Estados Unidos al más bajo costo la obtuvo en virtud de eventos sobrevenidos en la isla de Santo Domingo. Si no se da el proceso que se da entre 1800 y 1803, Napoleón, Estados Unidos no adquiere de Francia La Luisiana. la Luisiana Sí. a un costo. Señores, estamos hablando de 500 millones de acres, de la mejor tierra del mundo, con el sistema fluvial más importante, por $15 millones. Y eso se obtuvo
no solamente por la lucha de los haitianos, vamos a estar claros. No le quito mérito, porque ellos lucharon por su libertad. Pero también, Ahora, Napoleón se desentendió de América. sí, pero fíjate qué pasa. Porque la historia, cuando tú indagas, tú te das cuenta de que Napoleón también tenía razones para recelar de la posición de Louverture, porque Louverture en realidad no estaba muy empeñado en obtener la libertad de los esclavos y en eso nunca se salió de ese objetivo. Pero él sirvió a la monarquía francesa, a la monarquía española, a la República Francesa. Él murió como general de la República Francesa, héroe de Francia. Todos los generales de la independencia de Haití eran generales de la República Francesa. Y entonces después, Louverture decide, con apoyo inglés desde Jamaica, el general Maitland, y con apoyo norteamericano, el agente Stevens, por una línea que trazó el presidente Jefferson, encapsular la rebelión a la isla de Santo Domingo, lo que él llamó la peste de la rebelión. Y esa táctica le funcionó a Inglaterra, le funcionó a los Estados Unidos. La gente no sabe que el proyecto de constitución de la colonia de Santo Domingo se publicó primero en Filadelfia que en París. Napoleón se enteró. Que le mandaron el cable. Se enteró de que los americanos eran y los ingleses los que estaban estimulando un proceso de autonomización de la colonia. Entonces, él tenía razones también para recelar, vamos a estar claros. Ahí están las responsabilidades. Doctor, caramba. Gracias. Siempre es un honor compartir con ustedes. Gracias a ustedes. Siempre el tiempo como que se va. No da el tiempo con el doctor. No, pero vamos a convencer a Tron de que en las playas de Haití se puede hacer la y riviera los haitiana. recursos de Haití, En vez de la riviera de gas a la riviera haitiana. mejor, mucho mejor que la tierra de gas. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por su sintonía. Mañana estaremos aquí en otro Tribunal de la Tarde.